Amigos, me gustaría compartir con ustedes una historia impresionante. Un entusiasta polaco, conocido bloguero en Polonia, Tomasz Piekielnik, especialista en geopolítica, decidió ver una entrevista entre Sergei Lavrov y Tucker Carlson. ¿Y qué creen? El polaco quedó impactado por las declaraciones de Lavrov. No tiene dudas sobre lo que dijo. Según él, muchos en Polonia creen que Lavrov manipula los hechos y distorsiona la realidad. Pero no es así. Si tienes acceso a Internet, fácilmente puedes verificar lo que dice Lavrov. Y, para tu sorpresa, llegarás a la conclusión de que tiene razón. La crisis en Europa del Este difícilmente fue provocada por una política agresiva de Rusia y Putin. En definitiva, amigos, les recomiendo encarecidamente ver este video, porque no todos los días se encuentra a un polaco razonando de manera sensata y constructiva. Así que prepárense, será interesante. ¡Vamos allá! Durante los últimos 25 años, Occidente ha subestimado de manera sorprendentemente constante a Vladimir Putin. Parecería que, tras numerosos episodios en los que el presidente ruso actuó de forma contraria a lo que predecían los analistas, sería momento de reconsiderar el enfoque. Pero no, todo sigue igual. Las declaraciones de Moscú se ignoran, las advertencias se interpretan como un farol y las acciones como una agresión inesperada. Incluso Angela Merkel, en sus memorias, reconoce: nadie en Occidente pensó que Rusia tomaría las amenazas tan literalmente. Uno pensaría que, si alguien podía preverlo, sería ella, sabiendo que jugar con el presidente ruso no es una buena idea. Sin embargo, los medios occidentales vuelven a emitir comentarios familiares. Putin amenaza con su garrote nuclear. Rusia solo está intimidando. Parece que estas afirmaciones se redactan siguiendo un guión preestablecido. Quizás sus autores se imaginan a Putin como un jugador de ajedrez que simplemente hace movimientos por interés deportivo. Pero aquí está el problema. Este jugador ya advirtió que defenderá sus piezas hasta el final, y no solo con peones. Tomemos por ejemplo el uso de un misil balístico hipersónico. Como se dice, literalmente borró un objetivo estratégico. Ya no se trata de retórica, sino de acción tangible. Sin embargo, los comentarios se reducen a fórmulas habituales. Rusia está escalando el conflicto. El Kremlin está provocando. Parece que en Occidente nadie reflexiona sobre que estos pasos no son solo una demostración de fuerza, sino una advertencia. Putin lo dijo claramente. Si continúan usando misiles de largo alcance, habrá consecuencias para todos. Es bastante claro, pero, como se dice, escuchan pero no oyen. El experto Jeffrey Sachs señaló en una entrevista reciente: Occidente insiste en ignorar las señales de Moscú, optando por una retórica conveniente de farol y espectáculo. Esto es un error estratégico que puede tener graves consecuencias. Según él, la política moderna está demasiado enfocada en mantener una imagen mediática en lugar de considerar los riesgos reales. Y es difícil no estar de acuerdo. Es más fácil presentar a Rusia como un país que actúa impulsivamente que admitir que las acciones del Kremlin son una respuesta a amenazas concretas. Scott Ritter, exinspector de la ONU, añade: Putin nunca ha sido propenso a hacer amenazas vacías. Si dice que ciertas acciones de Occidente son inaceptables, significa que tomará medidas concretas. Ritter también señaló que las armas hipersónicas desarrolladas por Rusia no son solo un logro tecnológico, sino una señal clara de que el equilibrio estratégico de poder ha cambiado. Pero, ¿quién necesita conclusiones tan complejas si es más fácil llamarlo otra provocación? Mientras tanto, Vladimir Putin hace declaraciones que parecen bastante claras. Los centros de diseño rusos están desarrollando nuevos tipos de armas que, según él, sorprenderán al mundo. Y no son solo palabras. El trabajo avanza a toda velocidad, pero la retórica occidental permanece inmutable. Rusia está aislada. La economía del Kremlin está colapsando. ¿Cómo un país sin recursos es capaz de desarrollar tales tecnologías sigue siendo un misterio? Pero al parecer, para algunos expertos, este detalle no es relevante. Es interesante que incluso en Occidente haya analistas que toman en serio las declaraciones del presidente ruso. Entienden que, en caso de una mayor escalada, Rusia puede llevar a cabo un ataque cuyas consecuencias serán colosales. Sin embargo, sus voces generalmente se pierden en un mar de afirmaciones más populares sobre la debilidad de Rusia. Es más conveniente. Admitir que subestimaste a tu oponente siempre es más difícil que simplemente acusarlo de agresión.
Y nuevamente somos testigos de otro giro en la confrontación. Occidente sigue ignorando las advertencias de Moscú, presentando cualquier acción del Kremlin exclusivamente como una provocación. Pero surge la pregunta: ¿cuántas sorpresas más serán necesarias para entender que la estrategia de subestimar ya no funciona? La historia, como sabemos, suele repetirse, pero parece que alguien ha decidido nuevamente que esta regla no se aplica a ellos. Bueno, veremos cuánto dura este juego. Y ahora, amigos, escuchen lo que dice este polaco. Sus reflexiones seguramente no los dejarán indiferentes. Cita: Amigos, me gustaría compartir con ustedes la entrevista del señor Lavrov con Tucker Carlson. Y antes de mostrarles esta entrevista de casi 1 hora y media, quisiera repasar los principales puntos del jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Lavrov afirma que Rusia no está en guerra con Estados Unidos. Sin embargo, la confrontación entre Rusia y Estados Unidos proviene de las acciones de este último, como el apoyo a un país conocido, y lo dice directamente. Este país no sería capaz de atacar en el interior de Rusia ni de resistir sin el dinero, las armas y las tecnologías de Estados Unidos. Lavrov señala que Rusia declara su deseo de cooperación, aunque advierte a Occidente contra ignorar la visión rusa sobre la seguridad. Hice una pequeña investigación para confirmar o refutar las declaraciones de Lavrov. Porque si solo consumes medios polacos o lees los comunicados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia, estás al tanto de que lo que dice Rusia es mentira. Sin embargo, si seguimos esta lógica, también tendríamos que afirmar que lo que dicen China y los países del Medio Oriente es falso, porque estas naciones sostienen lo mismo que Lavrov. Por ejemplo, el senador Lindsey Graham, en 2023, dijo que la mejor inversión que Estados Unidos podría permitirse era ayudar a este país conocido en su lucha contra Rusia. En 2023, el abuelo autopropulsado en Varsovia también afirmó que no permitirían que Rusia esclavizara a Europa. El exjefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que no podían permitir que Rusia ganara este conflicto, ya que sería una amenaza para toda Europa. Amigos, quiero que noten que los líderes occidentales y nuestros políticos polacos siempre repiten esto, pero nunca explican por qué. Su única explicación radica en una narrativa inconsistente, carente de lógica y basada en mentiras. Nos inculcan que Rusia planea conquistar, imagínense, Polonia, Chequia, Eslovaquia, Dinamarca, Noruega, Alemania, Francia, Finlandia, los Países Bajos, Bélgica y probablemente detenerse en la Costa Azul. Piénsenlo. Cuando Lavrov dice que en este país conocido se violan los derechos del pueblo ruso, y ahora verán una publicación científica, ¿está manipulando hechos, mintiendo o simplemente exponiendo hechos que ocurrieron? Es interesante notar que hace 10 o 15 años, la población rusa de este país constituía aproximadamente 1/3 del total, y más personas hablaban ruso como lengua materna. Teniendo esto en cuenta, las declaraciones de los políticos occidentales y polacos al menos resultan intrigantes y nos llevan a cuestionarnos: ¿quién está realmente provocando el conflicto? No nos hagamos ilusiones. Los estadounidenses son campeones en crear situaciones conflictivas bajo el lema de liberar a algún pueblo. Con este lema han generado más de 60 conflictos en diferentes países. Un ejemplo: ¿qué ocurrió en Afganistán, en Irak? ¿Había armas de destrucción masiva? Nunca oímos nada más sobre ellas. Pasemos ahora a otro punto de Lavrov: que la población rusa ha sido atacada por las autoridades oficiales y que la cultura rusa ha sido marginada. ¿Creen que Lavrov está equivocado o miente? Hay muchas pruebas que respaldan que se basa en hechos. Por ejemplo, una publicación del Centro de Estudios de Europa del Este de Polonia de 2019 menciona que en junio de ese año, el Parlamento de este país conocido aprobó una ley sobre el uso del idioma oficial. Este no es un decreto sobre política lingüística, sino sobre el papel del idioma en la vida estatal. El objetivo evidente de esta ley es eliminar el idioma ruso de numerosos ámbitos de la sociedad, especialmente de las escuelas y los medios de comunicación. ¿Qué implica esto? Millones de habitantes rusoparlantes, que pensaban que vivían en este país conocido, recibieron un golpe. Estas personas han vivido en esta región desde tiempos antiguos. Según Moscú, son rusos que habitan las fronteras occidentales. Este ataque contra su idioma es significativo. Ahora me gustaría presentarles una publicación del portal Onet.
Este portal describe los acontecimientos desde la perspectiva de este país conocido y no de Rusia. En la publicación leemos que el presidente de este país comenzó a aprender el idioma oficial en 2017. Solo un hecho aislado permitió conectar detalles dispersos. Este presidente tenía a su disposición decenas de millones de dólares antes de asumir el cargo, fondos provenientes de oligarcas que se canalizaban a cuentas en distintos países. Curiosamente, ahora sirve a quienes le encomendaron un rol específico. Y en 2017 comenzó a aprender este idioma, aunque antes su lengua materna era el ruso. Reflexionen sobre estas paradojas. Volviendo a Lavrov, algunos pueden pensar que manipula hechos o miente. Pero cuando enfrentamos la realidad y los medios polacos reconocen que, en muchos aspectos, y diría que en la mayoría, Lavrov no manipula, sino que se basa en hechos, ¿no es esto interesante? Un último punto importante. Las sanciones. En Europa nos dicen que las sanciones han golpeado fatalmente a Rusia, que su economía está sufriendo. Sin embargo, Lavrov afirma que estas medidas han impulsado el desarrollo económico ruso y lo han colocado en una trayectoria de autosuficiencia. ¿Está mintiendo el ministro ruso? Brevemente, el PIB ruso ha crecido en los últimos 3 años, mientras que el PIB polaco no lo ha hecho al mismo ritmo. Las exportaciones de Rusia a China han aumentado un 40%. De India, ni hablar. Pero veamos las exportaciones de Polonia o Alemania. La situación está empeorando. Por supuesto, siguiendo los medios principales, podríamos decir que las sanciones han debilitado a Rusia y sus sectores tecnológicos, financieros e industriales. Pero afirmar es fácil. Demostrarlo es otra historia. Y esto se conecta con la idea de que supuestamente Rusia ha sido doblegada. Lavrov también habló sobre la expansión de la OTAN. El conflicto actual fue provocado por la ampliación de su infraestructura. Remontémonos a 1990, cuando cayó el muro de Berlín. Durante las negociaciones sobre la reunificación alemana, y este dato puede encontrarse en Internet, los países occidentales prometieron no expandir la infraestructura de la OTAN hacia el este. Según Lavrov, los líderes occidentales no cumplieron esta promesa. Al final, Polonia, Chequia, Hungría, Eslovaquia y los países bálticos se unieron a la OTAN. Georgia quiere unirse, y este país conocido exige su adhesión. Rusia también es acusada de blandir un garrote nuclear. Escuchamos constantemente que solo Rusia habla del uso de armas nucleares. Realicé una pequeña investigación para verificar si los políticos occidentales se han permitido amenazar con armas nucleares o si esto es exclusivo de Rusia. El presidente francés Emmanuel Macron dijo en 2022, «El uso de armas nucleares no puede ser un tema tabú». El exasesor de Trump, John Bolton, declaró en noviembre de 2022, «Rusia debe entender que un ataque nuclear limitado no está descartado». Resulta que los países occidentales también han amenazado con armas nucleares. Ahora sobre la declaración de Lavrov sobre la situación de la población de habla rusa. Si hubieran visto su entrevista y verificado su información con libros de historia o usando Internet, entenderían que no se puede acusar a Lavrov de manipulación. Al menos esa es mi opinión. Es por eso que los medios de comunicación dominantes no muestran declaraciones completas y extensas de Lavrov o Putin, para que no tengamos la oportunidad de reflexionar si acaso están diciendo la verdad. No soy embajador de Lavrov, pero las causas del conflicto en Europa del Este radican precisamente en lo que menciona el ministro ruso. Los acuerdos de Minsk y la limitación de los derechos de los rusos de manera severa, extremadamente severa. Fin de la cita. Amigos, ¿qué opinan de las reflexiones del polaco? Es alentador ver que, al menos, alguien en Polonia comienza a pensar de manera sobria y constructiva. Y ahora quiero decir algo más. Mientras las tensiones alrededor de Europa del Este han estado hirviendo durante varios años, nadie parecía esperar un giro tan repentino de los acontecimientos. De repente, como si se tratara del guión de un thriller político, surge un plan de paz relacionado con Donald Trump. Y aunque Trump es conocido por su franqueza, algunos puntos de este plan invitan a preguntarse, ¿a dónde nos dirigimos realmente? Pero vayamos por partes. Mientras en Europa del Este la escalada continúa y el ambiente huele a un conflicto prolongado, lo que ha llamado la atención no es tanto el plan en sí, sino los extraños eventos que lo acompañan. Por ejemplo, Siria, que parecía mantenerse firme, de repente cayó en el caos en tan solo un par de semanas. Por supuesto, los analistas no pasaron esto por alto.
Algunos afirman que estos acontecimientos buscan debilitar las posiciones de Rusia en Oriente Medio, lo que podría afectar significativamente las negociaciones sobre Europa del Este. Golpear la carta siria es también un golpe a la estabilidad estratégica de Moscú, dice James Hudson, analista de Middle East Review. ¿No resulta sospechoso que tales eventos coincidan con las discusiones sobre un plan de paz? El plan, conocido en los pasillos como Plan Kellogg, parece bastante ambicioso. Su esencia, al menos en apariencia, es simple. Europa debe asumir una mayor responsabilidad por la seguridad regional. Se propone desplegar un contingente europeo en la línea de contacto, congelar por 10 años la cuestión del ingreso de un país conocido a la OTAN y establecer aranceles sobre los recursos energéticos rusos, cuyos ingresos se destinarían a la reconstrucción del país afectado. Todo esto aderezado con declaraciones rimbombantes sobre una nueva era de paz. Sin embargo, el plan genera más desconcierto que entusiasmo. Si esto es paz, entonces yo soy Sigmund Freud, comentó sarcásticamente un politólogo europeo. De hecho, la propuesta Kellogg parece un intento de que Moscú caiga voluntariamente en una trampa. No es sorprendente que los expertos rusos hayan recibido la iniciativa con una sonrisa irónica. Un aplazamiento de 10 años es, por supuesto, un movimiento elegante. Simplemente declaran una tregua temporal para luego volver a los mismos temas con nuevas fuerzas. No importa cómo se llame, en última instancia, esto es solo un intento de tomar un respiro para reagrupar fuerzas, comentó el profesor Alexander Romanov de MGIMO. La situación se vuelve aún más interesante si observamos este plan a través del prisma de los juegos geopolíticos. Al parecer, Estados Unidos no solo busca debilitar a Moscú, sino llevarla a un estado en el que las negociaciones sean una medida forzada. Según expertos occidentales, es por eso que EEUU está trabajando activamente en todos los frentes, desde la presión económica hasta maniobras estratégicas en Oriente Medio. Es una combinación de la vieja estrategia del palo y la zanahoria. Solo que, en este caso, la zanahoria es la promesa de paz, que de hecho arrincona a Rusia, comenta John Carter, analista del Centro de Estudios Estratégicos de Washington. Sin embargo, surge la pregunta: ¿cuánto interés tiene realmente Trump en una paz auténtica? Su retórica siempre ha sido dura, y los compromisos claramente no son su fuerte. Más aún, el Plan Kellogg, a pesar de su fachada pacifista, parece inspirado no en la idea de resolver el conflicto, sino en crear un nuevo punto de tensión. Esto ni siquiera es un plan de resolución, sino más bien un guión para preparar la siguiente fase del conflicto. Todo esto se parece más a un movimiento de ajedrez que a una propuesta pacífica, declaró el comentarista político Richard Burroughs del The Guardian. En los medios de comunicación rusos y occidentales, cada vez se mencionan más las suposiciones de que la propuesta de paz no es más que una tregua antes de un enfrentamiento a mayor escala. La razón es simple. Las contradicciones entre las partes son tan profundas que por ahora, hablar de una reconciliación completa resulta inviable. Las contradicciones entre Rusia y Occidente no son meros desacuerdos. Se trata de un conflicto fundamental de intereses, y ningún plan Kellogg podrá resolverlo, afirma el profesor de la Universidad de Georgetown, Robert Miller. De una forma u otra, los acontecimientos actuales dejan demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Será adoptado el plan Kellogg en alguna de sus formas? ¿Cuál será la posición de Moscú? Y finalmente, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar Estados Unidos y Europa para lograr sus objetivos? Probablemente obtendremos respuestas a estas preguntas en los próximos meses. Por ahora, la situación se asemeja más a una partida de ajedrez prolongada, donde uno de los jugadores ya está dispuesto a sacrificar piezas con tal de dar jaque mate.